Yo recuerdo escribir desde muy chica, desde muy pequeña. Escribir y tirar, por supuesto, escribir y tirar todo el tiempo. Y mis amigas me recuerdan con un cuaderno que yo llevaba a la escuela donde copiaba poemas y escribía los míos. Yo no me acuerdo, ese cuaderno obviamente ha ido para la basura. Es difícil decir un momento en el que uno se siente poeta o escritor. En realidad, yo más que poeta me siento como alguien que escribe poesía. Me parece que el nombre de poeta me queda un poco grande. Pero tal vez podría fijar ese momento cuando, no de niña, sino ya de grande, ya recibida de la universidad, me encontré a Julio Requena, un escritor de Río Cuarto, que había sido mi profesor en la universidad, que sabía que yo escribía, debía saber también que yo tiraba todo lo que escribía o que no me animaba a mostrar. Y lo encontré en una librería, hacía muchos años que no lo veía, nos reconocimos, nos abrazamos, y él siempre muy cariñoso, y me dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo va tu poesía? Entonces yo le dije, yo siempre escribiendo y siempre tirando. Y entonces me dice, no hay que tirar, me tenés que mostrar que estás escribiendo. Nos empezamos a ver, vino a mi casa. Y bueno, la verdad es que él me dio ánimos para publicar mi primer libro, porque él me ayudó a hacer la selección de lo que yo tenía. Él le puso el título al libro, que se llama Que no quiebre el conjuro de la palabra, lo tomó de uno de los versos que yo había escrito, y él hizo un prólogo. O sea que el libro es de él en realidad, más que mío, y creo que en ese momento tomé un poco de conciencia de decir, bueno, sí, puedo pensar que soy escritora. Primero hay que cortar prolijamente la carne. Luego, batir 2 o 3 huevos y probar si quedan bien el ajo y el perejil. Después, no perder la imaginación en la alameda o en el rostro del crepúsculo y volver rápido al pan rallado sin asociar con la lluvia, ni siquiera con las palabras del poeta, que no ve que su melancolía vuelve la casa mucho más desierta. A esta altura, el aceite repica demasiado. ¿Tiene rocío o son los ojos de esta mujer que arma milanesas mientras piensa que no es esto el proyecto para este sol de octubre, que no es esto ni el canto ni el espejo? Deambula entre sartenes mientras piensa que sí es esto su derrota y su canción de gesta. En realidad yo pienso que la poesía es una forma de comunicación, una de las tantas formas sociales, culturales de comunicación, y que cuando uno escribe poesía lo que está haciendo es
haber encontrado una forma de expresión o de comunicación, una forma de dirigirse al otro. Porque la poesía parece una cosa muy personal y como que uno habla consigo mismo, pero en realidad no es así. No es así, la poesía siempre está hablando con alguien y está incluyendo en su propio discurso, en sus propios versos, en sus propias formas, está incluyendo la palabra ajena. Entonces, yo creo que esa es sin ser una definición de poesía, es una forma fundamental de entender a la poesía, de entenderla no como un discurso cerrado sobre sí mismo, sino como un discurso abierto a los otros. También me parece importante señalar que la poesía habla todo el tiempo y cuestiona todo el tiempo y se pregunta todo el tiempo sobre la condición humana. Yo tengo un libro, el que publiqué después del que citábamos recién, que se llama De humana condición. Yo he vuelto a ese libro varias veces, por ahí me invitan a leer poemas o algo así, y he vuelto a ese libro varias veces a pesar de que ya es un libro viejo, digamos. Porque creo que ahí están las preguntas fundamentales que yo me he hecho a lo largo del tiempo y que son preguntas que aparecen en todos mis libros de poemas, variando, inclusive hasta con distintos estilos, a veces de una forma más seria, otras de una forma más juguetona o más irónica, pero siempre la pregunta por lo humano, por quiénes somos, qué hacemos en este mundo, cómo nos relacionamos con los otros, qué lugar tienen los otros en nuestra vida, cómo podemos intervenir para hacer que las cosas cambien. Siempre hay preguntas muy acuciantes. En este momento, por ejemplo, yo estoy escribiendo unos poemas que me salieron, la verdad que no sé muy bien por qué, de qué lugar, que parecen ser poemas sobre la memoria, pero en realidad no son sobre la memoria, sino son sobre el futuro del mundo y que me parece que los desató el tema de la guerra, porque me empecé a preguntar por mi abuelo inmigrante. Un abuelo que yo no conocí, él se murió cuando él tenía 35 años y mi padre tenía 11. Así que es un abuelo que lo conocí simplemente por una foto, por alguna referencia. Y empecé a pensar en él, casi te diría como un personaje de ficción, inventar historias sobre su vida. ¿Por qué se fue de Italia? ¿Por qué lo impulsó? ¿Qué es lo que lo llevó? El hambre, la guerra, ¿no? Un muchachito que en ese momento era un hombre, pero era un muchachito de 17 años, que se vino solo a la Argentina pensando que iba a Nueva York. Y cayó en Buenos Aires, y en Buenos Aires se subió un tren cualquiera, y fue a caer allá a San Francisco. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hemos hecho los hombres a lo largo del tiempo para que esta historia se repita? Cuando uno ve los refugiados, no solo de la guerra, la gente que huye del África, las pateras, la desesperación por encontrar un lugar mejor. En aquel momento se decía hacerse la América, se venía a cualquier lugar de América, ¿no es cierto? Se iba a Estados Unidos, a Brasil, también hay tantos italianos, acá en la Argentina. Y entonces esa pregunta sigue siendo la pregunta por la condición humana. Todos esos poemas empiezan diciendo, el padre de mi padre, tal cosa. Porque yo no lo conocí, nunca le dije abuelo, entonces lo llamo el padre de mi padre. Me parece que eso es como una especie de constante en mi poesía, ¿no? La pregunta por lo humano y más específicamente la pregunta por el otro, ¿no? Cómo nos relacionamos con el otro. Aunque el otro sea la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Tengo algunos poemas también sobre esto que se viene a llamar ahora ecocidio, que no es nuevo, pero se ha agudizado de tal manera que nos hace replantearnos nuestra relación con los animales, nuestra relación con el mundo, nuestros modos de supervivencia a costa de los otros. Creo que esos son ejes importantes en mi poesía. Tiene un epígrafe del poeta Girri que dice hundirse en los objetos hasta la emoción adecuada. Vuelvo allí por el simple engaño de los sentidos.
El día que vinieron los abuelos, era un caserío a orillas del mundo, después una aldea y finalmente ciudad sin río contra la seducción de los andenes y las líneas ciegas del cielo. Allá quedan, tocados de lejanía, mis objetos de culto, la inicial de los nombres, los fuegos de un dialecto celosamente secreto, el deseo de vivir sin leyes, inventando ceremonias y modelos. Me confundo en ruidos, de a ratos me desierto. Cada cuerpo una orilla, cada amiga un oratorio, cada dolor un olvido encontrado, cada muerte sin aviso, la extensa frontera del poema. Ya no sabe mi memoria el orden de las cosas, ni las imágenes que intuyo detrás de la niebla, ni aquel camino de piedra que corta en respiración la retórica de la tierra. Vuelvo allá por el simple engaño de los sentidos y por el frío de un invierno abusivo como una fiera. No me convence eso de hablar de una poesía o una literatura cordobesa. Parece anclada en lo regional o, como dicen ahora las teorías, literatura territorial. Es una nueva definición. Yo vengo de hacer teoría literaria, así que siempre estoy tratando de estar actualizada con lo que dicen las teorías. Pero literatura territorial es como evitar un poquito, con un cierto eufemismo, la cuestión de la literatura, de lo que siempre se llamó literatura regional. Y la literatura argentina en relación con la literatura que se hace en Buenos Aires. Se escribe en Buenos Aires para la gente que vive en Buenos Aires. ¿No es cierto? Que por ahí puede ser de Córdoba, pero como se fue a vivir allá tiene una cierta trascendencia. Eso del federalismo ustedes saben que es un problema no de la poesía, es un problema que marca la historia nacional. Entonces, yo no sé si uno podría hablar de una poesía cordobesa. Me parece que más bien, porque por ahí hay gente que no es de Córdoba, pero vive acá y se lo considera un escritor de Córdoba. O hay gente que es de acá, como decía recién, pero vive toda la vida en Buenos Aires, entonces un escritor argentino. Hay cierta dificultad con eso. O poetas que son de acá de Córdoba, pero que han hecho toda su obra en el exilio, porque se han tenido que ir en un momento y han trabajado fuera del país, y entonces son de Córdoba, son argentinos, son exiliados en España o en México, en fin. Es un poco difícil, un poco incómoda, como le decía yo recién, y un poco difícil. A mí me parece que, de todos modos, uno podría pensar en ciertas características que yo no sé si son características de la poesía de Córdoba, pero sí lo serían de la poesía argentina, de un estar en el mundo, en este mundo, en el sur del mundo justamente, con los problemas que tenemos, que no son solo del orden de lo estético, sino también de lo político, de nuestras marcas históricas, de nuestro modo de pertenecer a estos espacios, que uno podría definir como particulares de la literatura argentina, que creo que son reconocidos, nuestros grandes poetas son reconocidos en el mundo. Como por ejemplo, este modo de vincularse con lo histórico, muchas veces a partir del dolor, a partir de las fracturas de este país y de nuestra propia historia, nuestros modos de relacionarnos con ese pasado fracturado entre quienes vivían acá y quienes venían, lo que yo dije hace un rato de mi abuelo, ¿no es cierto?, del padre de mi padre, por qué vino, qué buscaba, cuáles eran las ilusiones. Eso me parece que nos tiene marcados
a todos como argentinos. Eso aparece mucho en la poesía argentina contemporánea. El problema existencial del poeta o del escritor, que es qué decir con este lenguaje que nos hace humanos, porque si hay algo que nos hace humanos es la particularidad de nuestro lenguaje, nuestra posibilidad de expresarnos de una manera diferente a todos los animales del mundo. Somos un animal de este mundo, pero nos comportamos de una manera diferente, nos comunicamos de una manera diferente. Me parece que el problema por la cuestión del lenguaje es una cuestión que marca el problema existencial de los poetas, ¿no? ¿Qué decir? ¿Cómo decir? Eso yo lo veo en todos los escritores de Córdoba. Yo pertenezco a este grupo Palabras de Poeta y veo que todo el tiempo nos estamos haciendo la pregunta por el lenguaje. Bueno, yo, sí que parezca una cuestión soberbia, pero yo me inscribiría en la línea de ciertas poetas argentinas que comencé a leer cuando era adolescente. Discutíamos con mi padre porque él decía que eso no era poesía y cuando digo que comencé a leerlas estoy hablando de Olga Orozco y de Alejandra Pizarnik. Creo que ellas me influenciaron mucho. Creo que la primera poesía que yo escribo y tiro, por supuesto, es todo copia de lo que ellas escribían, hasta que uno consigue encontrar su propia voz, ¿no? Creo que las escritoras, las mujeres escritoras, no estoy dejando de lado a ningún escritor, simplemente me estoy tratando de inscribir como una especie de genealogía. Hay grandes poetas argentinos, por supuesto, pero creo que las escritoras han tenido una voz que a mí siempre me ha cautivado, que es una voz como más íntima, como más surgida de lo doméstico, como más sensible en relación con la condición femenina, la vida cotidiana, la relación con los afectos, con los amores, con los desamores, con los hijos. Me parece que en esa línea de escritura yo me podría inscribir y siempre estoy preocupada por ver qué escriben las mujeres. Hay muchas poetas jóvenes muy buenas que escriben muy bien, entonces siempre trato de conseguir sus libros, de ver qué están leyendo. Hay ahí como toda una poética que tiene que ver con el universo femenino y que se ha ido radicalizando en el sentido que uno encuentra esas marcas, por decir estas dos poetas que estoy señalando, en Pizarnik o en Orozco, están esas marcas de la cuestión de lo femenino desde una defensa de una lengua propia, ¿no es cierto?, no subsidiaria de la lengua del escritor argentino, pero se ha ido radicalizando en relación con la cuestión generacional, en relación con los cambios que se han producido en el contexto, en relación con los feminismos, con las luchas de las mujeres. Entonces es una voz muy particular, muy propia y además en este momento muy combativa, y eso me parece muy interesante como apuesta para una nueva poesía. Hay tantas cosas que giran en el mundo, además de la noche estrellada, además del rock and roll y la heroína, además del viento y las putas de la cañada, además de los halcones del miedo, de los chicos limpiavidrios con alas en las espaldas, además de las imágenes de las torres gemelas y la sangre en las pantallas, además de la niebla, de los falsos deseos y de los viejos que miran a las muchachas. Hay tantas cosas que giran en el mundo y yo cautiva, con un hoyo en el alma, y vos, estatua de cenizas, sin poder volver a casa.